20. Después de dejar Ansun, al Conway y a sus naves exploradoras hermanas, la Stasapilalangarne, les llevó solo 72 días llegar a Dison Alpha. El comandante Wilson Kime agradeció que se hubiera reducido el tiempo de vuelo. A pesar de toda su velocidad, el Conway apenas tenía la mitad del tamaño del Segunda Oportunidad, con la correspondiente escasez de instalaciones para la tripulación. El cambio más obvio fue la falta de una rueda de soporte vital. La nueva nave exploradora tenía una tripulación de 25 personas cuyo alojamiento estaba integrado en el fuselaje principal. Aunque la superestructura del Conway seguía siendo un cilindro básico y romo en los dos extremos, era mucho más aerodinámica que su predecesora pionera, medía sus buenos 250 metros de largo y 80 de diámetro. La reducción, tanto de longitud como de volumen, se debía, sobre todo, a que se habían reducido los cohetes de plasma A3, junto con todos los tanques criogénicos asociados. Y, dado el perfil de la misión, tampoco se requerían las naves auxiliares, ni sus hangares ni sistemas de apoyo. Kime sabía que el TEC ya estaba diseñando naves estelares de segunda generación antes de que partiera el Segunda Oportunidad, pero hasta a él le habían sorprendido los 7 meses que habían tardado en montarlas. Pero más impresionante había sido el modo en que se habían cumplido los plazos a pesar del caos provocado por el traslado de instalaciones y personal al Ángel Supremo. Todavía no había superado del todo el enfado que lo había invadido tras conocer aquella estupidez concreta. Después de 3 siglos y medio había supuesto que, a aquellas alturas, el gobierno ya habría aprendido a reducir la interferencia burocrática al mínimo cuando se trataba de proyectos grandes. Por supuesto que sabía que todo se reducía al politiqueo entre las grandes familias y las dinastías intersolares. Después de todo, él había tomado parte en suficientes sesiones y tratos como para saberlo, pero es que el ejecutivo no sabía que tenía que proteger un proyecto tan importante como aquel de las pequeñas maniobras y los chanchullos. Al parecer, no. No mejoró mucho su humor cuando averiguó la magnitud de la alianza de Nigel Sheldon con la junta directiva de Farmdale, y con él convertido en mascarón de proa de la cooperación. Así que después de ver que las maniobras del comité lo anulaban con una táctica perfecta y de que lo ascendían a comandante de la nueva agencia de vuelos estelares, a él solo le quedaba el derecho a la pataleta y se quejaba a Ana y a Oscar de que había perdido a personas cruciales en momentos críticos porque las necesitaban para duplicar las instalaciones en el Ángel Supremo. Su implicación en los nuevos astilleros se limitó a unas cuantas visitas administrativas y a una recepción formal con la temible presidenta Gall. Nunca se habían caído bien y la recepción tampoco contribuyó a mejorar las cosas. Como antes, dedicó todo su tiempo y talento al impulso de la construcción de las naves exploradoras. El desarrollo del Ángel Supremo y la dirección de la agencia de vuelos estelares podían esperar hasta que regresara. Al contrario que el ejecutivo de la Federación, él se daba cuenta de que la prioridad absoluta era averiguar lo que estaba pasando en Dison Alpha desde que se había eliminado la barrera. Al menos, su nuevo y prestigioso cargo significaba que podía arrogarse el mando de la misión de reconocimiento de la nave. Así que allí estaba, soportando una vez más las incomodidades físicas y, por desgracia, también biológicas de una caída libre prolongada. La reducción de los alojamientos de la tripulación había incluido instalaciones más lujosas de las que habían disfrutado en el primer vuelo. Los compartimentos del Conway eran un puñado de esferas conectadas que envolvían el eje del fuselaje, tras la zona de los sensores y sobre la cubierta donde estaba el suministro de energía. Cada esfera tenía paredes acolchadas y todo el equipo interno tenía bordes de plástico, redondeados y suaves, para evitar los peores cardenales. Pero igual que había hecho en el Ulises, se pasaba varias horas al día en diferentes aparatos del ingenioso equipamiento gimnástico para evitar que el corazón y los músculos se le atrofiasen. Una vez a la semana visitaba al médico para que vigilara las funciones de sus órganos, lo que daba como resultado la administración de una serie de productos bioquímicos para contrarrestar el deterioro. Y luego estaban las horas de las comidas, cuando tenía que obligarse a consumir la masa correspondiente de alimentos aunque no tuviera hambre. Su mayordomo electrónico le iba recordando durante todo el día que tomara un sorbo de la botella de agua para contrarrestar la deshidratación que su cuerpo ya no podía sentir. Y para colmo, y ocupando el indiscutible primer puesto de la lista de quejas de todo el mundo, estaban las visitas a la sala de eliminación de desechos. No era solo la política lo que no había hecho grandes progresos a lo largo de 350 años. Para defecar en el espacio todavía hacía falta una inquietante serie de correas y bombas de succión. Al menos echar una meada era relativamente fácil, es decir, si eras hombre.
Todas las mujeres de a bordo se habían sometido a un pequeño procedimiento de perfilamiento celular para hacer que el uso del tubo de succión fuese más cómodo y menos propenso a los deslizamientos. Era una prueba definitiva de carácter hacer caso omiso de eso durante las relaciones sexuales. A medio año luz de Dison Alpha, el Conway se detuvo, aunque permaneció dentro del agujero de gusano. La Stasap y la Langarne se colocaron a su lado. El TEC había resuelto el problema de comunicación entre naves que tuvieran el hipermotor conectado utilizando impulsos modulados de la función del IS-radar. Dada la dificultad que implicaba producir un IS-impulso dentro del generador de agujeros de gusano, el proceso seguía siendo un tanto tosco. Desde luego no era una señal direccional, emitían para cualquiera que estuviera dentro de su alcance, y no podía transmitir nada parecido a la cantidad de datos que transmitía un haz de microondas. Pero la transmisión de voz era, hasta cierto punto, fácil de lograr. Wilson flotó hasta el compartimento del puente y se ató a uno de los sofás de aceleración. A ambos lados del sofá, las pantallas y los portales de hologramas se desplegaron en sus pedestales. Estudió las visualizaciones y le pidió a Ana que hiciera un barrido con el IS-radar. No te salgas de un radio de un cuarto de año luz, le dijo. Sí, señor, respondió Ana desde su sillón. En ese vuelo era su segunda al mando y era muy consciente de que todo el mundo sabía la relación que había entre ellos. Lo que la hacía insistir en mantener el protocolo y la convertía en la persona más eficiente de la nave, además de intentar demostrarle de forma constante a la tripulación que se había ganado el cargo por méritos propios. Más de uno le había pedido a Wilson en privado que la hiciera aflojar un poco. Desde ese punto de vista, él también estaba deseando que se terminara el vuelo. La verdad era que la caída libre no era todo lo que decían los entusiastas de los romances espaciales. Más de uno de los cardenales que tenía se los había hecho en la cabina que compartían los dos. El examen del IS-radar mostró que los rodeaba el espacio vacío, no había señal de nada por debajo de la aceleración. Su mayordomo electrónico abrió un canal a las otras dos naves exploradoras y codificó la transmisión. «Oscar, ¿qué tienes?», preguntó. «Nada a la vista», respondió el capitán de la Stasap. «Supongo que han dejado de enviar naves desde su propia estrella. Al menos en esta dirección. Eso parece. Antonia, ¿tienes algo?» «Ni un puñetero rastro», dijo Antonia Clark desde el puente de la Langarne. «Aquí fuera todo está despejado». «De acuerdo, procederemos según lo acordado. Antonia, síguenos hasta que estemos a 10 UA de la ubicación de la vieja barrera. Quédate en el hiperespacio y reúne toda la información que puedas. Si se produce cualquier actividad hostil dirigida contra nosotros o contra ti, te largas directamente a la Federación». «Comprendido». Durante las sesiones de planificación de la misión, todavía en Ansun, Antonia se había pasado días argumentando que su nave debería ser la que acompañara al Conway, pero ya no quedaba rastro de resentimiento en su voz. «Tule, métenos ahí dentro», ordenó Wilson. «Ana, sensores en modo pasivo, por favor». «Ya hemos cambiado, señor». Wilson intentó no poner los ojos en blanco. Las naves exploradoras se acercaron a Dison Alpha. El perfil de la misión era muy sencillo. Conway y Stasap debían entrar en el sistema interno y buscar alguna señal de actividad de agujeros de gusano. Si la encontraban, debían acercarse a la fuente, salir del hiperespacio e intentar abrir la comunicación. Si no había señal de que los alienígenas de Dison estuvieran intentando experimentar con agujeros de gusano, volarían a Alfa Mayor para intentar abrir las comunicaciones allí. Todavía estaban a un cuarto de año luz de la estrella cuando Ana dijo: «Estamos registrando fluctuaciones cuánticas consistentes con la existencia de agujeros de gusano». «¿A esta distancia?», inquirió Tunde Sutton. «Sí. No sé lo que han construido, pero tiene un poder de la leche». Montaña de la Luz de la Mañana había empezado a trabajar en el problema en cuanto los nuevos recuerdos que había adquirido de Bose le revelaron la teoría y las aplicaciones prácticas de los agujeros de gusano. Solo necesitó unos cuantos cientos de unidades inmóviles para determinar y cuantificar los principios fundamentales, ayudado por el conocimiento básico que tenía la memoria de Bose de la física y las matemáticas humanas. La ecuación encajaba con bastante facilidad en la comprensión que tenía el inmóvil de la física cuántica, solo se limitaba a extender el conocimiento de un modo que a él no tendría por qué habérsele ocurrido. Después de eso, estaba el reto de diseñar el equipo. Los recuerdos de Bose no tenían demasiada información sobre el tema.
Un mes después, durante el cual más de 1000 unidades inmóviles se habían combinado para analizar el nuevo problema y varias zonas de fabricación industrial avanzada habían cambiado de objetivos y se habían puesto a producir componentes para el proyecto, el primer y tosco generador de agujeros de gusano estaba en marcha. Montaña de la Luz de la Mañana lo utilizó para abrir una pequeña conexión de comunicaciones con el mayor asentamiento que tenía en el gigante gaseoso grande. Así Montaña de la Luz de la Mañana 23957, que supervisaba el asentamiento, quedó conectado directamente con el grupo inmóvil original en tiempo real. A lo largo de las semanas siguientes, se abrieron una serie de pequeños agujeros de gusano que conectaron los demás asentamientos de Montaña de la Luz de la Mañana, con lo que se unieron cada vez más auxiliares remotos al grupo principal del planeta natal, engranándose todos en un único agrupamiento gigantesco. En ese punto, todas las instalaciones de producción espacial que poseía Montaña de la Luz de la Mañana por todo el sistema estelar se dedicaron a fabricar componentes para producir generadores más grandes de agujeros de gusano. A medida que se fueron abriendo cada vez más agujeros que comunicaron los asentamientos distantes de planetas, lunas pequeñas y asteroides, las naves espaciales comenzaron a estar de más. El Inmotil las desmanteló e incorporó sus recursos al nuevo sistema de transporte. Se desplegaron nuevas centrales eléctricas alrededor del Sol, inmensas estructuras rotatorias protegidas por campos de fuerza que absorbían la energía y la transferían, a través del agujero de gusano, al segundo gigante de gas, donde se estaba construyendo el agujero de gusano más grande de todos, el que atravesaría el espacio interestelar. Fue necesaria toda la capacidad mental de 12.000 cerebros inmóviles para gobernar el agujero de gusano interestelar, había tantos componentes que supervisar, tantas aplicaciones intrincadas de energía que controlar dentro de la maquinaria. Montaña de la Luz de la Mañana amalgamó a aquel inmóvil específico para formar el grupo de mando, no tenían ninguna otra función y no tomaban parte en los procesos de pensamiento unificado de Montaña de la Luz de la Mañana. Aún así, con todo aquel poder cerebral dedicado al manejo del mecanismo, el Inmotil tuvo que utilizar más procesadores electrónicos que nunca para mantener el equipo auxiliar. El agujero de gusano interestelar llevaba 3 semanas operando cuando varios detectores suplementarios de ondas cuánticas que estaban en la órbita percibieron los puntos de distorsión de las naves estelares que se aproximaban. Eran más pequeñas que la nave estelar humana anterior, el Segunda Oportunidad, pero procedían de la misma dirección que la Federación. Y también eran mucho más rápidas. Misión de las naves / explicar probabilidad de confrontación / extrapolar no quieren pelearse. Aunque las naves estarán muy bien protegidas. Vieron varias batallas navales cuando estuvieron aquí la otra vez. Sabrán qué nivel de defensa necesitan esta vez. Respuesta / explicar conocimiento táctico / memoria sarcasmo / explicar es un rasgo de la personalidad humana. Es algo cultural, o lo tienes o no lo tienes. Yo lo utilizaba con frecuencia para fustigar a los estudiantes engreídos. No creo que se pueda aplicar a vuestra cultura, vosotros tenéis más tendencia a usar una bomba atómica. No era la primera vez que Montaña de la Luz de la Mañana consideraba la posibilidad de borrar los recuerdos de Gosé. A menudo le parecía que los pensamientos alienígenas eran una forma de locura. A pesar de que estaban bien encerrados dentro de una única unidad inmóvil, las filtraciones eran evidentes. En los últimos tiempos se habían empezado a dar con cierta frecuencia ideas y conceptos extraños, una forma diferente de ver las cosas. Después de todo, tenía que admitir que no era muy lógico liberar tanta contaminación en su mundo natal y permitir que tantos motiles, partes de sí mismo, murieran de una forma enfermiza, envenenados o por alguna enfermedad. Estaba matándose por el ahora en lugar de planificar para el mañana, como debería. No sabía muy bien cómo se había colado en sus pensamientos la noción de enfermizo. Unos pensamientos tan innovadores podrían llevarlo a convertirse en un alienígena primo, un ser contaminado desde dentro. Aunque sabía que su racionalidad prima era la que seguía dominando, después de todo era una mala aplicación de recursos dejar que tantos motiles se consumieran. Así que de momento toleraba los recuerdos de Gosé porque sabía que muy pronto ya no los necesitaría. Las 3 naves humanas redujeron la velocidad y después volvieron a adelantarse. Una se detuvo justo donde antes estaba la barrera y se quedó dentro del agujero de gusano que estaba generando. Las otras 2 se dirigieron al segundo gigante de gas, donde Montaña de la Luz de la Mañana había construido el agujero de gusano interestelar. El Inmotil comenzó a preparar las naves cercanas para su interceptación. Una de las naves humanas salió de su agujero de gusano entre un estallido de radiación azul.
Estaba a 5 millones de kilómetros del agujero de gusano interestelar. Unos haces electromagnéticos hicieron un barrido y sondearon el espacio que lo rodeaba mientras su generador de agujeros de gusano emitía pulsaciones de distorsión que los recuerdos de Bose identificaron como Isradar. Unos campos de fuerza de alta cohesión envolvían a la nave humana y desviaban la mayor parte de los exámenes de los sensores de montaña de la luz de la mañana. El Inmotil reconoció que sería difícil de rasgar. Pero no imposible. Se despacharon 16 naves a máxima aceleración para interceptar al enemigo. A los pocos segundos de que se conectaran sus motores de fusión, la nave humana dirigió haces de microondas y láser hacia ellos. Esa vez, Montaña de la Luz de la Mañana entendió los impulsos binarios, las sencillas constantes matemáticas, las matrices de píxeles con sus símbolos e imágenes básicas, las tablas periódicas. Le devolvió un máser de comunicación a la nave humana. Se reunieron todos los recuerdos de Bose para iniciar el contacto y se seleccionaron las secuencias de habla adecuadas. Tíos, soy Dudley Bose llamando a casa. Anda que no os ha llevado tiempo volver, Pero por Dios que me alegro de veros. Los láseres humanos se desconectaron. Un único haz de microondas permaneció centrado en la nave que había enviado el mensaje. Dudley. Soy el comandante Kime. ¿Cómo y? ¿Estás bien? Jesús, Dudley, no esperábamos tanto. La voz estaba distorsionada por lo que los recuerdos de Bose identificaron como emociones, incredulidad y esperanza. Lo he conseguido, capitán. Estoy bien. Y tengo un montón de nuevos amigos aquí que esperan conocerle. Deberíamos estar en condiciones de encontrarnos dentro de un rato. Dudley, ¿estás en la nave que está enviando tu señal? Pues claro. ¿Qué le parece la coincidencia? Llevo meses aquí fuera, ayudando a los primos con su agujero de gusano. Dudley, esa nave lleva una aceleración de 10 Gs. La voz había cambiado. Los recuerdos de Bose de Mañana de la Luz de la Mañana identificaron confusión en ella. Ya, Dios, como si yo no lo supiera. Me está destrozando la espalda. Podéis frenar un poco, dijo Wilson Kime. Nosotros no nos vamos a ninguna parte. Sí, claro. Se lo diré al capitán. Montaña de la Luz de la Mañana redujo la aceleración del escuadrón de interceptación a 3 Gs. No quería espantar a los humanos, otro nuevo concepto. Tantos desde que había caído la barrera. ¿Dónde está Emanuelle, Dudley? ¿Está ahí contigo? No, está en el planeta muerta. Correr, idiotas, joder, corred, nos han matado, nos matarán a todos, es inhumano, corre, cabro. Y Montaña de la Luz de la Mañana quería chillar de pura furia cuando la corrupción traicionera atravesó su conciencia como el fuego. La mente del Inmotil aplastó los recuerdos de Bose cuando surgieron del cerebro inmotil en el que estaba almacenados y los apaleó hasta recuperar el control. Los aplastó. Los erradicó de toda existencia. Una carcajada humana demente, desafiante, reverberó por el interior del edificio gigante que albergaba el agrupamiento inmotil central de Montaña de la Luz de la Mañana, el núcleo de su existencia. El recuerdo de una carcajada que se burlaba mientras desaparecía. Wilson se quedó mirando, horrorizado, el altavoz que apenas un minuto antes le había proporcionado una alegría que había estado a punto de hacerlo llorar. El grito persistió entre el silencio mortal que llenó el puente. En el fondo siempre lo había sabido, desde el momento en el que la voz de Dudley afirmó que estaba en una nave que iba a 10 Gs y habló con tanta tranquilidad como si estuvieran sentados en un bar con un par de copas. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Las naves alienígenas han empezado a acelerar otra vez, exclamó Ana. 8 Gs. 9. Dudley, sácanos de aquí ahora mismo, ordenó Wilson. El déjà vu volvió a invadirlo, casi un consuelo en su horrenda familiaridad. Oscar, Antonia, nos dispersamos según pauta 1. Ya habéis oído al hombre. Echad a correr. Las pantallas que mostraban las imágenes del espectro visual del espacio exterior comenzaron a resplandecer con un color azul, como si se deslizaran por un trozo de cielo planetario. Dudley sacó al Conway como un rayo del sistema Dyson, a medio año luz por hora. Maldita sea, ¿qué ha pasado? Dijo Ana. ¿Qué era lo que estaba hablando con nosotros? Lo que quedara de Dudley Bose, dijo Wilson con tono lúgubre. Maldita sea, y yo que siempre había pensado mal de él. ¿Alguna señal de persecución? No hay nada que haya salido al hiperespacio detrás de nosotros, capitán, dijo Tunde. La Stasapil y la Langarne van por delante de nosotros y se están separando.
Wilson estudió los monitores que rodeaban su sillón y respiró hondo para intentar mitigar los latidos de su acelerado corazón. Observó que las otras dos naves estelares se adentraban por separado en las profundidades del espacio interestelar, lo que hacía difícil que cualquier enemigo en potencia los persiguiera a todos. Una maniobra irrisoria, en realidad, si los alienígenas hubieran construido naves estelares con VSL, podrían enviar 1000 detrás de cada uno de nosotros. Estuvimos fuera del hiperespacio 6 minutos y cuarto, dijo Ana cuando la tripulación del puente empezó a relajarse. El tiempo que pasamos ahí fuera no deja de acortarse y seguimos sin tener ni idea de la pinta que tienen. Wilson le dio a su mayordomo electrónico unas cuantas instrucciones y este plegó uno de los monitores que rodeaban su sillón. Después se volvió para mirar a Tunde Sutton. ¿Qué han recogido nuestros sensores? Casi nada, capitán, dijo el físico con tono sombrío. No estuvimos el tiempo suficiente para poder obtener unas imágenes decentes. ¿Y el agujero de gusano gigante? Ah, sí. Era curioso, Tunde parecía reticente a decir algo sobre eso. Sabe, jamás hemos intentado construir algo a esa escala. Y la cantidad de actividad cuántica que hemos conseguido detectar indicaba que han abierto un número considerable de agujeros de gusano dentro del sistema Dyson. Todos ellos eran mucho más pequeños que el que hay sobre el gigante de gas exterior. Confirma nuestras conclusiones previas sobre su capacidad industrial. Hace año y medio no tenían ni un solo generador de agujeros de gusano. ¿Y qué tamaño tenía el que hay sobre el gigante de gas? Tunde empezó a recuperar los archivos del ISRadar y se concentró en el gigante de gas exterior con sus 3 grandes lunas, después superpuso las pocas imágenes visuales que habían conseguido. Centró la imagen en la tercera luna, que orbitaba a 790.000 kilómetros por encima de las turbulentas nubes ecuatoriales de tormenta. Era un planetoide rocoso con la mitad de su superficie fracturada cubierta de placas de hielo de unos 5 kilómetros de grosor. Cientos de cúpulas de campos de fuerza habían envuelto casi una cuarta parte de la superficie total. Unas naves con motores de fusión cubrían el espacio que la rodeaba, formando un anillo brillante a 250 kilómetros por encima del ecuador. Desde allí, un río resplandeciente de plasma blanco azulado se extendía hasta el punto Lagrange exterior de la Luna, a 15.000 kilómetros de distancia. Los alienígenas habían ubicado el agujero de gusano en el centro del punto nulo gravitatorio, donde mantenía su posición con un uso mínimo de propulsores. No había ningún dato visual, la estructura del generador en sí era muy oscura aunque se veía como una chispa de color carmesí brillante en infrarrojos. El ISRadar reveló un toroide con una apertura central que medía 2,5 kilómetros de anchura. Las naves se introducían en su centro a un ritmo de una cada 5 o 6 minutos, y eran naves grandes. Hijo de puta, murmuró Wilson. ¿Hay alguna forma de saber a dónde lleva eso? No, señor, dijo Tunde. Pero a juzgar por la fuerza de sus distorsiones cuánticas, yo diría que a varios cientos de años luz. ¿De dónde sacan tanta energía? No lo sé, no se perciben emisiones de neutrinos correspondientes que indiquen fuentes de fusión. ¿Se han adentrado en la Federación? Preguntó Wilson con aspereza. No llegará tan lejos. Es posible que unos 400 años luz, quizá 500. Wilson quería sentir alivio. Y debería haberlo sentido al saber que los alienígenas no habían llegado al hogar que había dejado atrás. Pero la sensación lo esquivó por completo. Lo que habían visto era demasiado inquietante. Incluso para una civilización de ese tamaño, era obvio que el agujero de gusano gigante era un proyecto de urgencia, un acto desesperado. Estaba seguro de saber dónde los llevaría al final. Pero la razón era lo que no entendía. ¿Qué iban a querer los primos de la Federación? Era un paisaje asombroso. Nada que no se pudiera encontrar en cualquier mundo congruente con la vida humana, pero ampliado en un 20%. Montañas más altas. Valles más profundos. Ríos más amplios. Planicies más anchas. Hasta el cielo parecía más grande, aunque eso quizá fuera debido a la ausencia de nubes durante el largo día. Todo lo cual hacía que a Otzi le preocupara el tipo de animales que podrían encontrarse allí. ¿Ratas del tamaño de perros? ¿Perros del tamaño de caballos? ¿Y cómo serían los elefantes, o los dinosaurios? Aunque ya llevaban allí 8 días y no habían visto ni siquiera un mosquito. Las plantas no encajaban muy bien con el paisaje. Eran todas insulsas, con una hierba que parecía una capa de moho y arbustos que eran globos con unas hojas pequeñas y finas que estaban tan entrelazadas que, desde lejos, parecían una única membrana.
Los árboles tenían una sencilla simetría cónica con hojas de color verde oscuro y el tamaño de un dedo. Por lo menos la botánica no era muy aventurera. De hecho, Otzi no había visto ni una sola flor desde que habían llegado. Quizá la evolución se había saltado todo el concepto de polinización. O quizá no había insectos que pudieran polinizar. Lo que convertía a Toche en la criatura más pintoresca del planeta. El gran alienígena se había recuperado muy rápido de la congelación mientras vagaban por los senderos después de escapar del planeta de la ciudadela de hielo. Sus gomosas cadenas locomotoras habían sanado ya casi por completo después de deslizarse durante semanas por praderas templadas y la marga de los suelos del bosque. De los 3 planetas que habían cruzado, uno de los senderos estaba en una zona tropical y a Toche le había encantado. Las pequeñas frondas encogidas que surgían de las arrugas de su piel marrón habían brotado y habían cobrado vida, llenas de color. Se parecían a helechos plumosos cuya vívida pigmentación actuaba como un manto suelto y sedoso. Unos estremecimientos de color escarlata, mandarina, turquesa y esmeralda le recorrían el cuerpo entero con cada movimiento y cada ráfaga de viento. Parece un arco iris de pelo, había dicho Orión cuando habían empezado a crecer otra vez las frondas. El chico también estaba mucho más contento. Había recuperado buena parte de su viveza y confianza, reforzada con cada paso que ponían entre ellos y la ciudadela de hielo. Otzi casi esperaba que empezara a preguntar, ¿cuándo llegamos? Cosa que, dadas las circunstancias, era casi imposible de contestar. Los senderos Sylphen eran bastante obvios en los mundos que habían visitado hasta entonces y el pequeño colgante de la amistad les había servido de ayuda el par de veces que Otzi no estaba seguro. Pero hasta el momento se habían encontrado en zonas donde los bosques estaban muy juntos, con solo un par de valles o colinas separando los límites. Sin embargo, ese gran mundo era diferente. Habían salido de una línea de árboles y habían visto una inmensa planicie ondulada que se extendía a sus pies. El bosque que dejaban detrás llenaba un valle con forma de V. Solo lo atravesaba un sendero que corría paralelo al rápido arroyo que se derramaba por el lecho del valle. Así que los 3 siguieron caminando sin alejarse del arroyo. Era uno de los muchos afluentes que alimentaban el río que cruzaba la planicie. 5 días de marcha continua los habían llevado por muchos bosques parecidos que abrazaban valles escarpados. Ni uno solo de los cuales tenía un sendero Sylphen que pudiera sacarlos de allí. Los árboles tenían frutas comestibles, globos del tamaño de melones con una papilla fibrosa que sabía a manzanas insulsas. Eso parecía una constante en los mundos unidos por senderos Sylphen, no había nada comestible que tuviera un sabor fuerte. Orión derribaba la fruta con un gran palo y a veces Toche lo sujetaba en el aire con los tentáculos para que pudiera alcanzar las que colgaban de las ramas más altas. Cada vez que Otzi veía reír al chico mientras agitaba la fruta, él solo podía pensar en un curry y en hamburguesas con chile. El río los llevaba hacia una cordillera de montañas coronadas de nieve que marcaban el final de la planicie. Al acercarse a las estribaciones, la alfombra generalizada de hierba comenzó a ralear, dejando trozos de suelo fino y arenoso expuestos al aire. Pronto solo le quedó follaje al amplio barranco por el que fluía el río. Se abrieron camino por los costados salpicados de peñascos, pisando con cuidado por si el suelo era pantanoso. Tanto Otzi como Orión llevaban unas mochilas bastante pesadas mientras que Toche tenía un par de viejas y grandes alforjas echadas a la espalda. A medida que el barranco comenzó a bajar, la corriente del río se aceleró y comenzó a formarse espuma alrededor de las piedras que sobresalían de su lecho. ¿Todavía piensas que ojalá hubiéramos hecho un bote? Preguntó Orión muy contento cuando pasaron junto a un montón de peñascos que levantaba una gran cantidad de espuma. Era algo que Otzi había sugerido un poco antes, más o menos en el tercer bosque que habían examinado en busca de senderos. Si bien tenía sentido, la hoja con punta de diamante que tenía no era la herramienta ideal para cortar y podar tantos árboles. En cualquier caso, no tenían cuerda para atar ni siquiera una simple lancha. En aquel momento él solo quería salir de la planicie. Ya lo pasaba bastante mal durante el día, bajo aquella extensión silenciosa de cielo. Por la noche se metía a toda prisa en la tienda, desconcertado por el vacío que los rodeaba. Una intuición profunda lo hacía recelar de aquel planeta. Ya he bajado rápidos peores que ese, le dijo Otzi con tono defensivo. Después de medio día recorriendo el costado del barranco, este dibujó un giro brusco y se abrió a un cañón inmenso. El río se lanzó y cayó por una serie de escarpados peldaños, cada uno más alto que el anterior, que terminaban en una cascada que se precipitaba por un acantilado de 300 metros de altura.
Después de tantos días inmersos en el profundo silencio que cubría la planicie vacía, el rugido de la cascada de agua era estremecedor. ¿Y ahora, qué? Preguntó Orión. Se encontraba delante del gigantesco cañón que alejaba el agua de las cataratas y que parecía partir en dos la cordillera. A nuestra espalda no hay forma de salir de este mundo, dijo Osie pensando en voz alta. O bien continuamos junto al río, o buscamos otra forma de rodear las montañas. Sacó un pergamino muy ajado. El último carboncillo que le quedaba estaba reducido a un trozo muy pequeño, así que encontró el borde más afilado y escribió. Creo que deberíamos continuar. Este parece ser el camino. Estoy de acuerdo, destelló el segmento delantero del ojo de Tochere. Durante toda aquella larga tarde se abrieron paso por el costado de las cataratas. Las rocas estaban resbaladizas por la espuma y tenían que moverse despacio y con mucho cuidado. Si se producía algún accidente, las posibilidades de recibir ayuda eran nulas. El hecho de viajar solos les había infundido precaución a todos, ni siquiera Orión se quejaba del tiempo que les estaba llevando a bajar. Toche se puso en cabeza, con sus cadenas locomotoras era seguramente el más ágil de los tres por aquella precaria cuesta. Ya hacía un buen rato que el sol se había desvanecido tras las paredes del cañón cuando llegaron al fondo. Según el reloj de la visión virtual de Otsie, todavía les quedaban 2 horas enteras de luz. Se quitó las gafas de sol para mirar con los ojos entrecerrados las rocas desnudas y brillantes que los rodeaban. Quizá fuera inevitable, pero el sol era lo bastante brillante como para obligarlos a utilizar las gafas protectoras todo el día. La bruma arrojada por la cascada lo había engañado por un momento al producir una bolsa de aire húmedo y fresco alrededor de la base de la cascada. Pero incluso lejos del sol directo, estaba mucho mejor con las gafas puestas. Pasaron junto al profundo estanque de roca formado por el impacto del remolino de la cascada y continuaron hasta donde el río reanudaba su tranquilo fluir, borboteando entre los guijarros arenosos que formaban su amplio lecho. Otsie se acercó a la orilla para contemplar la vista. Las paredes casi verticales de roca roja como el hierro que tenía a ambos lados tenían más de 1 kilómetro de altura y, a medida que el cañón dibujaba una suave curva hacia el este, delante de él, daba la sensación de que se iban haciendo cada vez más altas. En el punto más ancho, el fondo del cañón se estiraba unos 8 kilómetros. En el interior del cañón no crecía nada, ni hierba ni arbustos. El suelo estaba formado por arena y guijarros, todo del mismo color rojo de la arenisca que formaba las paredes. Vio unos enormes montículos cónicos de rocas irregulares apiladas por toda la base de cada acantilado, donde gigantescas secciones se habían desprendido de las alturas para estrellarse convertidas en un pedregal pulverizado. Uno de los manipuladores de Toche señaló hacia arriba, un gesto muy humano que había desarrollado el alienígena para atraer la atención de sus compañeros. Cuando Otsie se volvió para mirarlo, unas pautas malvas parpadeaban en el segmento delantero del ojo. Algo en la primera curva. Quizá un árbol. Otsie les ordenó a sus implantes de retina que lo enfocaran. El aire rielaba por el calor de las rocas y el aire, pero había una mancha oscura al lado del río, justo donde se perdía de vista. Podría ser, escribió. Se pusieron en marcha por el cañón y casi de inmediato llegaron junto a un fuego antiguo. Era un simple círculo de piedras con los lados internos ennegrecidos. Hacía ya tiempo que las cenizas se habían desperdigado, dejando en el interior solo la arena oscurecida. «Mirad», exclamó Orión y echó a correr. Se detuvo unos metros más allá de la hoguera y recogió algo de la arena. Esbozó una sonrisa victoriosa cuando levantó su trofeo. «Hijo de puta», gruñó Otsie. El muchacho había encontrado una lata de Coca-Cola. El color se había desvanecido casi por completo a lo largo de los años, pero el conocido logotipo era todavía visible. «¿Estamos en la Tierra?», preguntó el chico, muy emocionado. «Lo siento, tío, imposible. Pero esto tiene que estar en algún lugar de la Federación. Teníamos Coca-Cola hasta en Silvergalde». Otsie se rascó la gran barba rizada. «Creo que no es más que basura. Ya sabes cómo somos, los gamberros más grandes del universo. Pero oye. Demuestra que vamos por el buen camino». No quería destrozar las frágiles esperanzas del muchacho. Orión le lanzó a la lata una mirada molesta y la volvió a tirar en la arena. Una hora después se detuvieron y montaron el campamento. Otsie y Orión levantaron la tienda en una pequeña elevación a varios cientos de metros del río y después se pusieron a lavar calcetines y camisas antes de que se desvanecieran las últimas luces.
A Oshie le habría encantado meterse de un salto y darse un baño decente, pero aunque todavía no habían visto ni un solo ser vivo en aquel planeta, todavía no tenía valor para meterse en el agua sin más. En sus tiempos de estudiante había pasado demasiadas noches con una pizza, un par de paquetes de cervezas, un poco de María y un DVD de mala ciencia ficción. Solo Dios sabía lo que acechaba en el fondo de aquel río, quizá nada, pero desde luego él no pensaba terminar incubando en el culo unos cuantos huevos alienígenas, muchas gracias. Y de repente, las largas veladas pasadas holgazaneando en los estanques calientes de la ciudadela de hielo dejaron de parecerle tan malas. Subían la ladera de regreso a la tienda cuando Orión se detuvo. Hay una luz, dijo. Oshie miró al cañón, al sitio que señalaba el muchacho. Una diminuta chispa dorada brillaba río abajo, muy lejos. Ni siquiera estaba seguro de que estuviera en su lado del río. La función de zoom de su implante de retina no lograba captar una imagen clara, por mucho que intentara magnificarla, seguía siendo un borrón que parpadeaba. Cuando cambió a infrarrojos, apenas se percibía. Así que no era un fuego. Será alguien más que está recorriendo el sendero, dijo con una confianza que estaba muy lejos de sentir. Tochee también había visto la luz, aunque el ojo del alienígena tampoco era capaz de enfocarla. Siguieron mirándola mientras cenaban la fruta insípida y el agua fría, pero no se movía. Oshie y Tochee se turnaron durante toda la noche para asegurarse de que no se acercaba más. Fue a Oshie al que le tocó el turno de medianoche hasta por la mañana. Se sentó en una roca medio plana junto a la tienda, vestido con los pantalones de pana, la camisa a cuadros, y con el saco de dormir envolviéndole los hombros como si fuese una manta. El río se alejaba murmurando sin ruido y de vez en cuando escuchaba un estertor bajo que procedía de Tochee y que clasificó como ronquidos alienígenas. Aparte de eso, solo reinaba el profundo silencio que asociaría para siempre con ese mundo. Una multitud brillante de estrellas en un cielo sin nubes ni luna. Jamás había visto tantas, ni siquiera cuando se había dedicado a recorrer los nuevos mundos de la Federación antes de que quedaran contaminados por la polución lumínica de la civilización. Había una nebulosa confusa, 4 o 5 veces más grande que la luna de la Tierra, que no dejaba de llamarle la atención. Hacía un brusco giro hacia un lado, con un pincho rojizo que sobresalía de la calima principal. No recordaba ningún fenómeno astrológico que se pareciera ni por lo más remoto a eso y que estuviera cerca de la Federación. La cola del diablo, lo llamó. Una pena que nadie fuera a enterarse. En las horas más oscuras, justo antes del amanecer, oyó voces. Se sentó de inmediato, sin saber muy bien si se había quedado dormido. Podría haber sido el comienzo de un sueño. Pero no eran voces humanas, o por lo menos no hablaban ningún idioma que él reconociese. El destello de luz no se había movido. Puso sus implantes en infrarrojos y examinó el entorno poco a poco, dibujando un círculo completo. Se oyeron las voces otra vez. Desde luego no era un sueño. Pasaron junto a él, haciendo que se diera la vuelta tan rápido que casi perdió el equilibrio. Varias de ellas parloteaban a la vez. Un idioma no humano. Parecían urgentes. Asustadas. Pero solo era el sonido. Nada se movía en el cañón. Nada físico. Estuvo a punto de preguntar, ¿quién está ahí? Salvo que eso era lo que se decía en los DVD de miedo que veía por las noches. Una idiotez. Se deslizaron a su lado unos susurros, alguien, algo que gimoteaba a lo lejos. Oshie dejó caer el saco de dormir y estiró los brazos, se concentró en las manos para intentar sentir el aire que se agitaba, una mínima insinuación de movimiento. Cerró los ojos, sabía que el sentido de la vista ya no iba a resultarle útil. Escuchó, tanteó el aire. El sonido apareció de nuevo conjurando esa vieja expresión, voces en el viento. Oshie escuchó lo que se decía y se lo repitió en voz baja. No pasó nada. Los sonidos pasaron a su lado sin prestarle atención. Así fue como lo encontró Orión cuando la primera oleada de un amanecer pálido se elevó sobre las paredes del cañón. De pie, inmóvil y con los brazos estirados como una estatua religiosa, murmurando palabras en una lengua alienígena. El muchacho salió a gatas de la tienda y se frotó el sueño de los ojos. ¿Qué estás haciendo? Murmuró mientras bostezaba. Oshie suspiró y bajó los brazos con un amplio movimiento sospechosamente parecido al yoga. Hablando con los fantasmas. La cabeza de Orión giró de golpe para intentar encontrar algo. ¿Estás bien? ¿Te has golpeado en la cabeza o algo así? No desde ese bar de Lotian, y eso fue hace años.
Este mundo está embrujado. Oh, vamos, Otsie, eso no tiene gracia. Aquí no. Todo este planeta me pone los pelos de punta. Lo sé, tío. Lo siento. Pero es que he oído algo, como un montón de gente, o alienígenas. ¿Los Sylphen? No, conozco su idioma. No sé lo que estaban diciendo estos tíos, pero por el tono captas ciertas sensaciones. Estaban tristes, o asustados. Quizá las dos cosas. Pasa de mí, tío. No me gusta esto. Sí, ya lo sé. Creo que eso se trata, tío. ¿Se trata de qué? Lo que sea que he experimentado. Frunció el ceño. ¿Pero qué he experimentado? Si aceptamos que los fantasmas no existen y entonces, ¿qué es? ¿Una especie de proyección? Un poco infantil si solo pretenden asustar a los viajeros. Es decir, ¿por qué no ponerse ya en plan, colocarse una sábana blanca sobre la cabeza y salir de un salto desde detrás de una roca? Tú dijiste que los Sylphen tenían otra vida después de la muerte, dijo Orión en voz baja. Otsie le lanzó una mirada pensativa. Así que prestas atención, ¿eh? A veces. El muchacho se encogió de hombros mientras esbozaba una sonrisa de satisfacción. Muy bien, vamos a pensar en eso. No funciona ninguno de nuestros sistemas electrónicos, así que los fantasmas no pueden ser una proyección normal, hologramas, focos de sonido, ese tipo de chorradas. Los Sylphen están activos aquí, lo que implica que debe de estar pasando con su conocimiento o consentimiento. A menos que sean ellos los que lo hacen, dijo Orión, emocionado de repente. Aquí no hay nada vivo. No hemos visto animales ni insectos. Quizá este sea su más allá, donde viven todos los fantasmas Sylphen. Otsie hizo una mueca y contempló el inmenso e inhóspito cañón. Por alguna razón no me lo parece. Yo me esperaría algo un poco más impresionante. Pero podría equivocarme. Terminó la inspección contemplando el cañón. Y tampoco se ve ya la luz. Toche se deslizó entre ellos y levantó un manipulador. ¿Qué pasa? Preguntaron las imágenes de su ojo. Esto sí que debería poner a prueba nuestro vocabulario, murmuró Otsie. A media mañana ya vieron que las columnas negras que tenían delante eran árboles. Incluso según los estándares de ese mundo eran gigantes, unos conos finos y perfectos que se alzaban más de 150 metros en el aire. Los habían plantado en una fila doble, a 1 kilómetro del río y formaban una avenida impresionante que bajaba por el cañón. Así que alguien vive aquí, dijo Orión cuando se acercaron al comienzo de la avenida. Eso parece. Otsie echó la cabeza hacia atrás para ver la copa de los primeros árboles. ¿Sabéis? O bien están hechos de una madera más dura que el acero o aquí no hay casi viento, nunca. ¿Y eso importa mucho? No sé, colega. Pero desde luego es un repunte en el gráfico de las cosas raras. Orión lanzó una risita. Todo este sitio es un repunte. Eso no voy a discutirlo. Una hora después, cuando las paredes del cañón dejaron de curvarse y pudieron ver kilómetros enteros, distinguieron un grupo de figuras que caminaban por la avenida, delante de ellos. 7 personas, muy por delante de ellos, que se movían a un ritmo constante. Bípedos como vosotros, declararon las imágenes de Tochere. Hicieron la luz anoche. Podría ser, escribió Otsie. Se mueven más despacio que nosotros. Podemos alcanzarlos hoy si incrementamos velocidad. Otsie había estado pensando lo mismo. Claro que si de verdad quería atraer su atención, le quedaban varias bengalas en la mochila, aunque no quería utilizarlas para algo que no fuera una auténtica emergencia. Y el grupo que tenían delante tendría que darse la vuelta en el momento justo. Le sorprendió un poco que no los hubieran visto ya, sobre todo dada la forma en que la fabulosa capa tecnicolor de Toche contrastaba con la apagada piedra del entorno. Acelerar nos costará más. Ya los alcanzaremos. Conforme, contestó Toche. Por la tarde, cuando ya llevaban varias horas caminando por la avenida vacía, llegaron a las primeras ruinas. Un pequeño arroyo serpenteaba por el cañón, bajaba desde la base del acantilado hasta el río y cruzaba la avenida en un ángulo recto. Algún tiempo atrás un sencillo puente curvo de piedra había permitido cruzar al sendero. Pero lo único que quedaba eran los cimientos sólidos a ambos lados, sobresaliendo del suelo polvoriento como un montón de dientes rotos. Había unas suaves ranuras en la piedra que se parecían a los rastros que dejaban las serpientes en la arena. Otsie no sabía si era la erosión natural del viento o tallas antiguas. Cuando pensó otra vez en los árboles, sospechó que eran tallas.
No tenía ni idea de cuánto tiempo hacía falta para que se desgastaran de ese modo. Siglos, por lo menos. Ojalá funcionaran mis matrices, suspiró. Podrían datarlo por medio del carbono y decirnos hasta la tarde que lo construyeron. ¿En serio? Pues casi, sí. Siempre resultaba un poco desconcertante lo poco que sabía Orión de tecnología. Tenía que tener cuidado con lo que decía, sobre todo cuando hablaba en broma, que tampoco era uno de los puntos fuertes de Ochie. El chico tendía a tomarse todo lo que él decía como si fuese el evangelio. Cruzaron chapoteando el pequeño arroyo y siguieron caminando. Ochie contuvo el impulso de tallar su nombre en el puente. Le sorprendió un poco que no lo hubiese hecho nadie, sobre todo los tíos que habían dejado la lata de Coca-Cola. Para cuando montaron el campamento ya habían pasado junto a otro puente en ruinas, además de una gran depresión circular en el suelo, cuyos bordes estaban hechos de bloques de piedra muy ajustados. Ningún resto arqueológico les dio pista alguna sobre el tipo de criaturas que había construido todo aquello. Un puente era un diseño bastante básico para cualquier especie, así como los cimientos sólidos, que era lo que Ochie sospechaba que era el círculo. Durante el día se las habían arreglado para cortar distancia con el grupo de viajeros que llevaban delante, de los que ya solo les separaba 1,5 kilómetros. Una vez que levantaron la tienda, la luz dorada se hizo visible en medio de la creciente oscuridad. Pues es allí donde están, más o menos, dijo Orión. Deberías encender una bengala, Ochie. Seguro que ahora la ven. Ochie miró aquel punto de luz constante. Saben que estamos aquí. Si no quieren hablar con nosotros, no tiene sentido intentar obligarlos. Orión asintió muy contento y empezó a cortar uno de los grandes frutos. Ahora ya lo entiendo. No se le puede meter prisa a alguien que no quiere que le metan prisa, ¿a que no? Estás aprendiendo. Así que dejo que la chica marque el ritmo. Sí, eso es. ¿Y ella siempre encuentra la manera de decirme cuando está lista para irse a la cama? ¿Estás seguro de eso? Oh, sí. Ochie estaba empezando a temer las veladas alrededor del fuego. Aquel chico solo tenía una idea asombrosamente fija en la cabeza. Pero mira, tío, va a ser algo muy sutil. Tienes que estar alerta y al loro. ¿Y eso qué significa? Vale, si deja que la cita siga todo el tiempo que tú quieras, es buena señal. Creí que habías dicho que no intentara meterla en la cama en la primera cita. Sí, eso es. Pero estamos en la segunda cita, o después. Vale. Así que si seguimos toda la noche. ¿Las invito yo a casa o me invitan ellas a mí? No lo sé, tío. Depende de la chica, ¿estamos? Utiliza tu criterio. Pero, Ochie, es que yo no lo tengo, por eso te pregunto a ti. ¿Quieres otra frase para entrarles? Se había dado cuenta de que esa siempre era una buena forma de hacer parar a Orión, aunque el coste para su dignidad solía ser bastante doloroso. Sí. Está bien. Pero tienes que tener mucha confianza en ti mismo para usar esta, ¿vale? Que no parezca que tienes miedo. ¿Soy yo o siempre estás tan guapa? Quizá, dijo Orión dubitativo. Pero tendrías que tener una frase muy buena para después. Que solo estoy enseñándote a abrir la puerta, una vez que estés dentro, estás solo, tío. Las voces regresaron en lo más profundo de la noche. En esa ocasión eran un poco más fuertes y se daban con más frecuencia. Orión despertó con un sobresalto cuando unas cuantas pasaron justo al lado de la tienda. Ochie ya estaba sentado en el saco de dormir, escuchando lo que se decía y cómo se decía. Son fantasmas, ¿verdad? Dijo Orión con tono solemne. Pues eso parece, sí. ¿Tienes miedo, chaval? Ochie. Son fantasmas. Ya. Bueno, pues yo tengo miedo, por si te interesa. Salió con un meneo del saco de dormir y bajó la cremallera de la tienda. El aire nocturno estaba repleto de sonidos, cientos de voces que giraban como un torbellino caótico alrededor de su pequeño campamento. Ochie salió entre ellas y al girarse se encontró hoy en pleno día. Apoyaba los pies en una exuberante alfombra de hierba verde azulada que cubría el suelo del cañón, junto con árboles y gruesos arbustos. La avenida de árboles había quedado sustituida por una carretera de adoquines. Unos extraños animales bovinos de 5 patas tiraban de carros de madera en los que se amontonaban toneles y una versión local de leno. Los conductores eran alienígenas que parecían medusas con forma de pera, con cientos de zarcillos finos saliéndoles de la mitad inferior del cuerpo y que les servían tanto de brazos como de piernas.
Aunque de uno en uno eran débiles, aquellos zarcillos blancos como la cera se entrelazaban para producir un miembro más fuerte para el uso que se requiriera. Docenas de ellos se deslizaban por la carretera, las puntas de los zarcillos se retorcían y revolvían como gusanos empalados para impulsarlos. Se llamaban unos a otros en voz baja y borboteante. Uno de los carros se dirigía directamente a Otsie, que agitó los brazos como un loco. Cuidado con, y era obvio que el conductor no lo veía, ni a él ni a la tienda ni a Orión, que estaba a su lado. Otsie agarró al paralizado muchacho y lo apartó de un tirón, los dos cayeron en la cuneta de la carretera, y en la noche. La hostia. Gruñó Otsie. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. No había cambiado nada. Las estrellas resplandecían en el cielo nocturno arrojando una luz tenue. La avenida de árboles permanecía impasible junto al tranquilo río, marcando el curso de la vieja carretera. ¡Guau! Lanzó Orión con entusiasmo. Mola. La luz de las estrellas iluminó la amplia sonrisa del muchacho. ¿Es que no lo ves? Este cañón es una máquina del tiempo, igual que los senderos de los Sylphen son agujeros de gusano. ¿No es una pasada? No era más que una imagen, tío, dijo Otsie con cierta frialdad mientras volvía a ponerse en pie y se quitaba la arena de los pantalones cortos. Solo nos enseña lo que había antes. Lo olí, Otsie, era como vinagre. Y eso era real, no una imagen. Estábamos allí, en el pasado. Además, tú también pensaste que estábamos allí. Y si no, ¿por qué te lanzaste a buscar refugio? Me sorprendió, eso es todo, y no sabía hasta qué nivel se extendía la imagen. Hay gente que se ha hecho daño en los sí, por si no lo sabías, tío. Tenías miedo. Orión alzó los brazos y se echó a reír como un loco mirando las paredes del cañón. Has asustado a Otsie. ¡Qué máquina del tiempo tan mala! Esto no es, y Otsie se tranquilizó por fin, aunque él también había notado el olor. Miró la avenida y comprobó la luz dorada del otro grupo. Seguía allí, inmóvil. Las voces fantasmales habían vuelto y se deslizaban sinuosas por el aire. Mierda, este sitio es muy raro. Otsie. Jadeó Orión. Una de las medusas alienígenas se deslizaba junto a ellos envuelta en su pequeño nimbo de luz diurna. Toche apartó la manta de pelo de ballena de hielo y se levantó, asustado, sobre sus cadenas locomotoras cuando lo que parecía una quimera sólida se deslizó a su lado. ¿Qué era eso? Las imágenes del ojo de Toche brillaban con tal fuerza que Otsie casi esperaba que Orión pudiera verlas. Se encogió de hombros, desde luego no tenían vocabulario para describir nada parecido a espectros que viajaban en el tiempo. Cuando miró a su alrededor, la medusa alienígena solitaria se había ido. Creo que será mejor que salgamos de la avenida. Solo faltan unas horas para que amanezca. Deberíamos intentar descansar un poco. Oh, Otsie, esto es maravilloso. Podríamos terminar acabando este viaje incluso antes de empezar. Podría volver a Silvergalde y evitar que mis padres se fueran. Mira, chaval, sé que piensas que una máquina del tiempo es total, pero hazme caso cuando te digo que hay fundamentos cuánticos que impiden que eso ocurra. Sé lo que parece, pero no es real. Orión estaba a punto de contestar cuando apareció un pequeño coche mecánico, con dos medusas alienígenas sentadas dentro. Las achaparradas chimeneas de la parte de atrás escupían humo y vapor con furia. El muchacho aspiró una fuerte bocanada de aire y se echó hacia atrás. Creo que puede que tengas razón. Aquí nos van a atropellar. Otsie tuvo auténticas tentaciones de quedarse allí plantado y dejar que una de las apariciones lo atravesara directamente. Pero parecían tan reales. Los tres reunieron sus bolsas y se alejaron a toda prisa de la avenida. En cuanto estuvieron fuera de la línea de los árboles, las voces fueron desvaneciéndose, aunque nunca se callaron por completo. Otsie y Orión se sentaron, se apoyaron en una roca y se envolvieron con los sacos de dormir. De vez en cuando una luz opalescente surgía de golpe de la avenida y dibujaba la silueta de la parte inferior de los árboles mientras aquellos alienígenas muertos tanto tiempo atrás recorrían su vieja carretera. Después de un rato, Otsie dejó de intentar resolver el misterio y cerró los ojos. Tengo una teoría, dijo Orión con entusiasmo mientras masticaban su insípido desayuno. Creo que Sara bajó por este cañón. Por eso sigue viva después de tanto tiempo. El cañón la llevó al futuro. No es una máquina del tiempo, dijo Otsie, debía de ser ya la 10ª vez que lo repetía. El tiempo no puede volver hacia atrás, no se puede volver en el tiempo. Es una corriente de una sola dirección. Y punto, tío.
Entonces ella fue hacia adelante. Bueno, eso tampoco es tan difícil. Hasta nosotros podemos hacerlo. Ah, ¿sí? Orión estaba fascinado. Bueno, y en teoría, sí. La estructura interna de un agujero de gusano se puede modificar para que su margen de tiempo no esté sincronizado. En otras palabras, entras por un extremo y una semana más tarde sales por el otro. Pero, para ti, solo ha pasado un segundo. Estoy bastante seguro de que eso es lo que ha estado pasando en los senderos de los Sylphen. Desde luego tiene sentido, sobre todo cuando piensas en personas como Sara. ¿Lo has hecho con tus agujeros de gusano? No, es muy complicado. Todavía no tenemos una tecnología que esté a la altura de esas matemáticas. Gruñó con tono de desaprobación. Aunque quizá ya la tengamos para cuando volvamos tú y yo. Esa mañana caminaron en paralelo a la avenida de árboles, manteniéndose a sus buenos 300 metros de distancia. No dejaban de notar movimiento en el sendero. Era algo casi subliminal. Sombras que parpadeaban entre los troncos y se desvanecían cuando alguien centraba la atención en ellas. Las apariciones no eran en absoluto tan vívidas durante el día. Un par de horas después de empezar se dieron cuenta de que al fin estaban alcanzando a los otros viajeros. El grupo había permanecido en la avenida. Daba la sensación de que se estaban enfrentando a un viento fuerte, inclinándose hacia adelante para avanzar con gesto tenaz, con los mantos ondeando tras ellos. Son Sylphen, dijo Orión. Estoy seguro. Otzi centró los implantes. El chico tenía razón. Otro repunte murmuró. ¿Vamos a hablar con ellos? No sé. Otzi no sabía qué hacer. No habían visto ninguna criatura inteligente desde que habían dejado el mundo de la ciudadela de hielo. Por otro lado, los Sylphen nunca decían cosas con sentido, ni siquiera en el mejor de los casos. Veamos dónde están cuando los alcancemos. Cuando siguieron caminando comenzó a hacerse visible una gran brecha en la avenida que tenían delante. Vieron que los árboles seguían por el otro lado, pero a lo largo de unos 3 kilómetros el suelo del camión estaba vacío. No veo ningún árbol caído, dijo Osie cuando examinó el suelo. Parece que las personas que los plantaron querían un respiro. ¿Hay algo construido ahí? Preguntó Orión. Yo no veo ninguna ruina. Estaban alcanzando bastante rápido al grupo Sylphen. Otzi calculó que estarían a la misma altura justo antes de la brecha de la avenida. Las sombras oscuras y espectrales seguían revoloteando por el sendero, acompañadas por algún que otro balbuceo afligido. Otzi estaba casi seguro de que era el mismo idioma que les había oído usar a las medusas alienígenas cuando había estado dentro de la proyección. Cuando estaban a solo unos cientos de metros de los Sylphen, Toche levantó un tentáculo. «Eso no es natural», exclamaron sus imágenes. El tentáculo estaba señalando directamente a la pared del camión que había en la larga brecha. Otzi estudió la roca para intentar ver lo que estaba mirando Toche. Era cierto que algunas de las grietas verticales parecían demasiado regulares y cambió de escala y ahogó un grito de asombro. El edificio era tan grande que no lo había reconocido por lo que era. Milenios atrás alguien había tallado en el acantilado los contornos de las medusas alienígenas. Había dos, separados por 1,5 kilómetros de distancia. Cada uno debía de medir casi 1 kilómetro de alto. La entropía los había ido carcomiendo y las caídas de rocas y los derrumbamientos habían arrancado segmentos enormes que habían distorsionado el perfil. Los montones de pedregales que recorrían la base del acantilado eran excepcionalmente altos. Pero incluso a pesar de los actos vandálicos de la naturaleza, las formas seguían siendo lo bastante nítidas como para que Otzi las identificara. Entre ellos había un palacio que se extendía por casi todo el acantilado. Supuso que era un palacio, aunque lo mismo podría haber sido una ciudad vertical o un templo, incluso una fortaleza. La arquitectura le recordaba un poco a los castillos bávaros que había visto construidos en la cima de los irregulares picos alpinos, aunque en ese caso era un castillo construido por termitas. Era casi como si los torreones curvos y los balcones con forma de media luna hubieran surgido de la roca, aunque ya no quedaban tantos y ninguno estaba completo. Con todo, quedaba mucho menos de la edificación que de las estatuas gigantes que lo vigilaban a ambos lados. Unos arbotantes sobresalían de la superficie lisa y se curvaban hacia arriba para terminar en unas picas irregulares, la estructura que sujetasen se había partido y se había precipitado sobre las inmensas estribaciones de escombros que salpicaban toda la base. Varias escaleras y senderos zigzagueaban por la superficie expuesta. Se veían cientos de pequeñas habitaciones, pequeñas cavidades a las que les faltaba la mitad delantera.
Miles de cuevas negras y abiertas mostraban los pasajes que se adentraban en la roca y unían las habitaciones y las salas interiores. ¿Pero qué pasó aquí?, preguntó Orión. Su voz lindaba con lo reverencial. Ochie sacudió la cabeza, humillado por una vez por la magnitud de la tragedia. Era profundamente inquietante ver que una especie tan capaz e inteligente como era obvio que era aquella era capaz de permitir que su civilización se derrumbara de aquel modo. Creo que deberíamos preguntarles a los Sylphen. En cuanto empezaron a girar hacia la avenida, descubrieron por qué les estaba costando tanto a los Sylphen. No era el viento lo que los empujaba, los recuerdos de la vieja carretera se estaban haciendo más fuertes. Todos los viajeros del pasado que habían utilizado la antigua autopista estaban desandando sus pasos, y todos utilizaban el cañón al mismo tiempo. Carecían de la solidez que habían poseído las apariciones de la noche anterior, pero lo compensaban con creces con el simple peso de los números. Al principio, Ochie se limitaba a hacer una mueca cuando los fantasmas volaban hacia él de forma esporádica, preparándose para el golpe y solo para descubrir que lo atravesaban sin encontrar resistencia. Algunos de los alienígenas, la mayoría, iban a pie. Otros conducían sus desvencijados carros o montaban algún animal. Unos cuantos iban en artilugios mecánicos. La densidad de los viajeros espectrales se incrementó de forma proporcional a medida que se acercaban a la avenida. Y con ellos llegaba el ruido, los gritos de cientos de alienígenas que hablaban y chillaban al mismo tiempo. Al fin se sumaron sus números y conformaron una pequeña ráfaga de presión. Ochie bajó la cabeza al meterse entre ellos. Sintió que algo le tocaba la muñeca y dio un salto del susto. Cuando bajó la mirada vio que el tentáculo del manipulador de Toche se le enroscaba en la mano. El alienígena también estaba cogiendo la muñeca de Orión. Unidos así, los tres siguieron avanzando hacia los Sylphen. Una vez en la línea de los árboles, los alienígenas desaparecidos se fundieron en una única estela borrosa de color. Sus voces se convirtieron en un único aullido interminable. Era una galerna que los empujaba. Ochie se inclinó hacia ella, y agradeció tener a Toche allí para que lo sujetara. La camisa y el jersey le ondeaban como locos. Esbozó una mueca de firme determinación y se obligó a seguir adelante. No era difícil ver a los Sylphen, eran un nudo de oscuridad entre el torrente de color, luz y ruido que se derramaba por la avenida. A medida que iban consiguiendo acercarse, Ochie se dio cuenta de que todos los Sylphen eran ancianos. Su largo cabello era ralo y gris y unas profundas arrugas marcaban sus rostros planos y grababan un rastro de dignidad en sus rasgos. Jamás había visto signos de envejecimiento entre ellos, claro que tampoco había visto nunca niños Sylphen, suponiendo que existiera algo así. Pero la edad les había dado una distinción de la que, por lo general, carecían los humanos al envejecer. E incluso en ese momento en que avanzaban contra la historia de la carretera, sus largos miembros no vacilaban. «Saludos», exclamó Ochie en el idioma Sylphen. Una de los Sylphen se giró. Sus grandes ojos oscuros lo contemplaron con la curiosidad de una abuela que ha olvidado el nombre de su nieto favorito. «Soy yo, Ochie. ¿Os acordáis de mí?» «Nunca podemos no recordar, queridísimo Ochie, y menos en este lugar del recuerdo. Alegres estamos de encontrarte aquí, donde ansiabas estar». «Lo siento, pero nunca he querido estar aquí». La alegre carcajada de la Sylphen pareció calmar los alaridos de los fantasmas. «Pedías que todas las maravillas se mostrasen y se diesen a conocer en lugares lejos de tu hogar. Qué rápido salta tu mente y cambia con tu veleidoso humor, el regocijo y el dolor arden tras tus ojos con la belleza de las estrellas gemelas que dibujan su círculo perfecto en una danza. ¿Son estas maravillas para vosotros? Creo que son de una época desaparecida hace tiempo ya. Escucha a los más sagaces, Ochie, cuando pisas los senderos de los mundos perdidos. Lleno de entendimiento te encontrarás para gran placer de tu obstinada persona. El asombro engendra no solo la alegría, sino también el dolor. Ambos tienen que existir para que el otro viva, pues en el fondo están entrelazados en uno solo. Aquí has llegado, donde muy pocos han estado, tan profunda es tu necesidad, tan alta tu canción. Con todo, te amamos aunque no estás listo para caer en el único círculo de luz y aire en el que la canción se cantará hasta el final, ya sea este amargo o ya sea dulce. Esto es la respuesta a la barrera de las Dixon. Háblame de las estrellas encerradas. Me gustaría tanto aprender sobre ellas. Y aprenderás mientras caminas por este valle de la muerte hasta las sombras que persisten y se lamentan. Tienes que estar de coña, murmuró Ochie en inglés.
¿Me estás citando la Biblia? La larga lengua de la mujer Sylphen se estremeció en el centro de su boca. ¿Es que es aquí donde quería venir? ¿Estamos dentro de la prisión que rodea a las estrellas? ¿Acaso vuestros senderos atraviesan muros de oscuridad? Aparta de ti tus números y tu vasta voz y aprende a cantar, dulce Otsie. La canción es el destino de todos aquellos que viven y que aman vivir. No lo entiendo, gruñó con los dientes apretados. No sé si esta es la respuesta. ¿Qué es este puto sitio? Le lanzó a la Sylphen una mirada angustiada y volvió a hablar en su idioma. ¿Por qué estáis aquí, en este valle muerto? ¿Por qué soportáis esto? Aquí venimos a completar nuestra canción, pequeños y frágiles como somos, y a buscar nuestro lugar entre lo que ha de venir. Largo ha sido nuestro viaje, brillante ha sido la luz que nos alumbra, altas las canciones que hemos hecho que nos cantaran, dura y suave ha sido la tierra que han pisado nuestros pies. Pronto dejaremos ya de caminar. ¿Y ya está? ¿El final del sendero Sylphen es este? ¿Dejarán vuestros pies de caminar en este valle? Otsie. Exclamó Orión. Otsie, los fantasmas se van. Otsie se dio la vuelta. Habían llegado a los dos últimos árboles y la presión se estaba desvaneciendo a toda prisa. Los fantasmas estaban desapareciendo, permitiendo que los rayos enteros del sol barrieran las rocas rotas y el suelo del valle. Cuando miró a su alrededor, perplejo, los gorjeos se fueron apagando hasta que dejaron de oírlos. Otsie quedó tambaleándose, agarrándose a la nada. Sobre él se extendía la pared entera del cañón y la antigua y desmoronada ciudad-palacio alienígena. El sendero que recorremos y amamos gira y gira sin parar, y así no termina jamás, Otsie, dijo la mujer Sylphen. Parecía profundamente triste, como si le estuviera hablando de la muerte. Empieza cuando empiezas tú. Termina como tú terminas. ¿Y en medio? ¿Qué pasa entonces? ¿Es entonces cuando cantamos? Al recorrer el sendero escuchas muchas canciones. Canciones que atesorar. Canciones que temer. Ven, Otsie, ven a escuchar la canción rota de este mundo. Aquí yace la melodía que deseas seguir recorriendo entre las marañas de misterio que somos todos. Los Sylphen se habían cogido de la mano y la mujer alta le había tendido la suya. Orión lo estaba mirando, muy nervioso. Y las imágenes del ojo de Toche preguntaban: ¿y ahora qué? Dile a nuestro amigo que no lo sé, le dijo Otsie a Orión. Pero que voy a averiguarlo. Otsie. Todo irá bien. Le tendió la mano a la mujer Sylphen. Tenía la piel cálida y seca cuando sus 4 dedos le rodearon la mano con un gesto ágil. De algún oscuro modo, Otsie lo encontró reconfortante. Juntos empezaron a caminar hacia las ruinas verticales. A los pies de la enorme pila de piedras destrozadas había un anodino globo negro. Era tan alto como un Sylphen. Otsie no estaba muy seguro de si descansaba en la arena rojiza o si solo flotaba sobre ella. Ahora conocerás la canción de este planeta, le dijo la Sylphen cuando se acercaron a la esfera. Todo lo que solía cantar procede del interior de su último recuerdo. Otsie casi dudó. Después vio el planeta flotando en el centro de la esfera. Se asomó a ella como un niño impaciente. No era la imagen del planeta, era un fantasma como los alienígenas que embrujaban la carretera del cañón. Mucho tiempo atrás había flotado feliz en el espacio, lo conocían los Sylphen que recorrían sus senderos por sus bucólicos bosques. Sus habitantes, aquellos alienígenas que se parecían a medusas, construyeron una civilización pacífica, avanzando en sus conocimientos como la mayor parte de las especies. Incluso habían empezado a explorar su sistema solar, enviando toscas naves que aterrizaron en otros planetas y lunas. Y fue entonces cuando llegaron los colonizadores imperiales. Inmensas naves estelares se hundieron en el sistema solar entre llamas de fusión, dibujando una curva que los introdujo en aquel mundo tranquilo y feliz. Les había llevado décadas cruzar el espacio interestelar y ansiaban cobrarse su premio, un mundo nuevo en el que restablecer su viejo imperio. La guerra de conquista fue tan corta como fútil. Los habitantes del planeta resistieron lo mejor que pudieron y modificaron los cohetes que tenían para transportar instrumentos y atacar a los inmensos invasores que se cernían sobre su hermoso planeta. Se infligió algún daño a las grandes naves, lo que provocó la fiera represalia de los imperialistas. En los bosques y claros del planeta, los Sylphen corrieron por sus senderos para recuperar la paz y la libertad que les negaban a aquellos en cuyo hogar se encontraban. Pero hasta al pueblo elfo cuya vida estaba llena de felicidad e interés iluminado por los mundos por los que pasaban les preocupó la horrenda violencia que estallaba a su alrededor. Como penitencia, se quedaron a observar.
A Otsie le mostraron las oscuras naves blindadas que enviaron misiles y proyectiles cinéticos para que se estrellaran contra el planeta. Las explosiones rasgaron las nubes adormecidas y distorsionaron el aire de aquel mundo. Se extendieron las olas de destrucción. El suelo sólido se agitaba como el agua. Los océanos se alzaron encolerizados. Explotaron los pueblos y las ciudades. Decenas de miles de alienígenas murieron en los primeros segundos. Otsie los conoció. Sintió su muerte. Su dolor. Su miedo. Su pérdida. Su pena. El pesar por los hogares desintegrados. La amargura cuando vieron a sus hijos destrozados ante sus ojos. Todos y cada uno estaban allí para que Otsie los identificara y experimentara su angustia. Y las muertes se multiplicaron a medida que las armas del Imperio arrojaban aquel mundo al olvido del humo y la radiación antes de que las naves estelares partieran en busca de nuevos mundos, mundos más fáciles de someter. Otsie se apartó del globo, cayó y se acurrucó en posición fetal mientras las lágrimas le corrían por las mejillas y manchaban el suelo arenoso y seco de aquel mundo muerto. Lloró durante horas cuando lo empañó la terrible angustia de un sinfín de muertes. Lo odió como no había odiado nada en su vida. Odió lo que se había cometido allí. Odió la estupidez ciega de los imperialistas. Odió a los Sylphen por quedarse allí parados sin hacer nada. Odió el desperdicio de tanta vida, de tantas promesas. Odió saber que podría haber sido un universo mucho mejor si aquellos sencillos y callados alienígenas, cuyo mundo había sido ese en otro tiempo, hubieran sobrevivido y se hubieran encontrado al fin con la chabacana y defectuosa raza humana al expandirse la Federación. Odió que esa reunión de mentes afines ya nunca pudiera ocurrir. A última hora de esa misma tarde, cuando ya hacía mucho tiempo que sus lágrimas se habían secado, cesaron sus penosos gimoteos, rodó de espaldas y parpadeó para mirar el cielo sin nubes. Orión y Toche bajaron la cabeza y lo miraron nerviosos. Otsie le rogó a Orión, con el rostro también a punto de estallar en lágrimas. Por favor, deja de llorar. Es difícil no hacerlo, soltó. Estuve aquí, estuve con todos y cada uno de ellos cuando murieron. Empezó a temblar otra vez. Otsie. Otsie, por favor. Sintió que la mano de Orión se aferraba a la suya con una necesidad desesperada de consuelo. Un niño perdido a años luz de su hogar, abandonado por sus padres, en medio de una aventura que ya llevaba demasiados meses convertida en una pesadilla. La frágil caricia humana era lo que él necesitaba para no caer en ese horror negro e infinito. ¿No era lo más irónico del mundo? El superindependiente Otsie necesitando a alguien. Está bien, dijo Otsie con voz débil, y después cogió la mano del chico con gesto tosco. Está bien, dame un momento, tío, sí. Intentó incorporarse, pero el cuerpo apenas le respondía. El manipulador de Toche se deslizó bajo él y lo ayudó a alzarse. Miró a su alrededor, a todo el cañón, casi con miedo por lo que podría ver. ¿Dónde están los Sylphen? No lo sé, dijo Orión. Se fueron hace un siglo. Ya. Por fin han acertado con algo. Mataría a esos cabrones si se hubieran quedado. Otsie, ¿qué pasó? ¿Qué has visto? Se llevó la mano a la frente, le sorprendió lo caliente que estaba la piel, como si le hubiera subido la fiebre. Vi lo que le ocurrió a este mundo. Llegaron unos alienígenas en naves estelares y lo mandaron a la mierda con bombas atómicas. Orión miró a su alrededor, no muy seguro. ¿Aquí? Sí. Pero ya hace mucho tiempo, supongo. Miró la destrozada ciudad-palacio y sintió una nueva oleada de tristeza. ¿Por qué te lo enseñaron? No lo sé, tío, de verdad que no lo sé. Creyeron que era lo que quería, para mi canción. Canción, y una mierda. Se le escapó un gruñido desdeñoso. Yo diría que tenemos un problema de traducción grave. Supongo que voy a tener que demandar a alguien del Departamento de Cultura cuando lleguemos a casa, por $1 trillón por lo menos. Jamás voy a recuperarme de esto. Otsie se detuvo, sabía hasta qué punto era cierto. Claro que, supongo que a eso se trata. Este recuerdo es de los Sylphen. Fueron ellos los que lo vieron todo. Y no hicieron nada. Recogió un poco de suelo arenoso y lo dejó deslizarse entre sus dedos, hipnotizado por los granos sueltos. Esto es para ellos, es su dolor, no el mío, ni de las personas cuyo mundo no era este. Se trata de ellos. Nadie más lo sabe, y tampoco les importa, ya no. ¿Y qué hacemos ahora? Otsie contempló el globo negro con desaliento. Irnos. Aquí no hay nada para nosotros.